No es un secreto para nadie que Steven Universe es una serie sumamente emocional, y como tal apela siempre a la empatía y entendimiento como primera opción para lidiar con los problemas. Y si bien eso deja un mensaje profundo y muy valioso, también resalta las enormes secuelas psicológicas que la mayoría de joyas han tenido que aguantar, ya que desde la raíz de su creación como especie, estas han sido influenciadas por un sistema apremiante que las ha llevado a sufrir distintos tipos de traumas, con la mayoría de ellos relacionados a lo mental, al ser seres sensibles y bastante susceptibles a las circunstancias. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 5 sobre las mayores heridas emocionales en todo Steven Universe. En concreto, los traumas gema más comunes vistos en la serie a través de sus personajes, empezando con los más específicos o situacionales, hasta llegar a los más globales y absolutos que afectaron de forma unánime a casi todas las gemas. Y por último, aclaro que no soy un psicólogo especializado y que el material es en base a mi entera opinión personal, por lo que si se me pasan por alto algunas variables, son bienvenidos a escribirla en los comentarios. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Seamos Malachite de nuevo. Malachite era más grande y poderosa que nosotras. Podíamos volar. Y en el quinto puesto de problemáticas emocionales está la evidente dependencia tóxica mostrada por ciertas gemas puntuales, las cuales, ya sea de forma consciente o no, mostraron actitudes compulsivas de necesitar afecto, atención o aprobación de parte de una figura cercana a ellas, y en muchos casos de mayor poder o estatus a su perspectiva personal. Y siendo el caso más sonado el de Rose y Perla, con esta última idealizando la primera de una forma casi enfermiza, viéndola como una figura mesiánica maravillosa, capaz de hacer o resolverlo todo a sus ojos. Y si bien esa subordinación extrema tiene un origen lógico, al Perla ser su antigua sirviente personal, la cuestión se mantuvo o hasta empeoró, incluso luego de obtener su aparente libertad, con Pink liberándola de su yugo con su orden final durante su gran y enrevesado plan. Sin embargo, aquel favor, en vez de ayudar a Perla, la aprisionó simbólicamente a ser una esclava sin voluntad real, haciendo todo por y para Rose de manera ferviente aún a costa de su vida, ya sea en medio de la rebelión al servirle de escudo viviente, o muchos siglos después de eso, al proteger la Tierra y a Steven como promesa autoimpuesta hacia ella, poniendo así su identidad en último plano con tal de la aprobación completa al legado de Rose. Y si bien ese caso es bastante severo, el de Lapis y Jasper es aún peor y directo, quienes al unirse en la caótica Malachite, encarnaron la representación literal de una relación tóxica y disfuncional, basada en la inestabilidad y maltrato mutuo que las hacía sentir vivas pero enojadas, manteniendo un balance sumamente volátil en donde cada una abrumaba a la otra en un tira y afloja sin parar, con Lapis aprisionando la fusión para someter a Jasper, mientras que ésta se resistía por puro ego y necedad, lo que al final la llevó a obsesionarse con Lapis al admirar su increíble fuerza y voluntad, buscando unirse a ella de nuevo al verla como una gema indomable con un poder abismal, llegando incluso a rogarle de rodillas con tal que acepte ser Malachite una vez más, lo cual de manera sutil y muy implícita revelaba la dependencia que las fusiones llegan a ocasionar, habiendo otros casos similares como Sugarlight y Sardonyx, quienes aunque en mucha menor medida, generaron ansia de mantenerse unidas a toda costa, generando molestia o hasta peligro a quienes los rodeaban sin importarles nada, denotando así la nociva y clara consecuencia, producto de una fusión nacida de lo superficial, lo que pese a ser un patrón confirmado, sigue siendo demasiado aislado como para avanzar más en la lista. A nadie le importa nada de ti, que no hay nadie allí, todos se fueron sin ti. Y en la cuarta posición de traumas mentales, tenemos al causado por el abandono emocional que muchas gemas padecieron, y siendo el primer y más evidente caso, el sufrido por las gemas corruptas en la Tierra, las cuales, pese a ser en gran parte rebeldes, también había un buen número de soldados leales al régimen que fueron olvidadas por el Imperio durante el Fuego Cruzado, dejándolas a su suerte en aquel planeta, aun si eso significaba su fin. Cosa vista en especial con la pobre Senti, quien contó con gran dolor y amargura su terrible experiencia de ser marginada por las diamantes, terminando corrupta y olvidada por más de 5000 años sin poder pedir ayuda, siendo eso solo la punta del iceberg de una consecuencia tan ignorada pero terrible, la cual, pese a no ser profundizada mucho en la serie, seguramente dejó secuelas tangibles en la mayoría de joyas. Pero dejando a un lado el daño colectivo de ellas, la herida de abandono es más evidente en 3 gemas específicas, siendo estas Lapis, que fue aprisionada y dejada en la tierra, luego Perla solitaria, que corrió con una suerte similar, y por último Spinella, que fue olvidada como basura por parte de Pink, y siendo el primer y último caso de los más profundizados y devastadores,
con ambas joyas sufriendo un daño casi irreparable que les fue difícil de sanar, incluso con ayuda. Con Lapis volviéndose una gema desconfiada que le costó muchísimo volver a abrirse a los demás, y con Spinella siendo aún peor al intentar venganza directa con Steven por el daño acumulado por Pink, el cual fue tan severo y dramático que hasta cambió su forma física para siempre, denotando así que la herida de abandono en sus casos más graves ocasiona estragos permanentes en joyas inicialmente estables, dejándoles una cicatriz latente en sus cuerpos y mentes que les dejó enseñanzas muy dolorosas y duraderas. ¡Tú eres un accesorio! ¡El juguete brillante de alguien! ¿Cuándo dejarás de actuar como si fueras tu propia gema? ¡Solo eres una perla! Y en la mitad del especial de daños psicológicos, tenemos a la cosificación masiva vivida por las gemas, quienes al ser literalmente joyas, han tenido que lidiar con ser tratadas como herramientas de forma tanto literal como simbólica, con ambos casos dejando daños graves en cuanto a su percepción de su propia identidad, ya sea limitándose a su rol encerrándose en una coraza mental, o directamente sufriendo en silencio al no poder opinar en contra de su labor. Cosa vista especialmente por las perlas, quienes están inicialmente diseñadas para servir y nada más, debiendo tener poco o nulo criterio propio sobre sus pensamientos y deseos internos, al grado de verse a sí mismas como aparatos reemplazables y cuyos sentimientos son irrelevantes para los demás, razón por la que le costó muchísimo a Perla principal tener una autoestima sana sobre sí misma. Pero sin contarlas a ellas, incluso gemas como las topacios mostraron una faceta vulnerable por su cosificación prolongada en el Imperio, quienes abrieron ante Steven y Lars revelando cómo sufrían de forma pasiva al tener que cumplir misiones como meras herramientas, sintiendo un peso mental tan grande al no poder quejarse sin importar las circunstancias. Y por último, pero no menos importante, el caso más simple de cosificación está en cómo sus joyas literalmente son tratadas como baratijas en muchos casos, ya sea para crear experimentos forzados y crueles, o burbujeándolas de forma indefinida como escarmiento por algún motivo, cosa que pese a no causarles dolor físico, sí que afecta su psique a larguísimo plazo, como con las Rose Quartzos quienes despertaron con un leve rencor a Pink, o con Bismuto quien se sintió traicionada al ser escondida como una simple cosa por la que alguna vez fue su amiga, lo que enmarca de una manera innegable lo prescindibles que pueden llegar a ser las gemas como entidad, algo que para bien o para mal forma parte de su naturaleza innata de cierta manera. Fuiste condenada a perder desde el momento en que naciste defectuosa. Eres solo un chiste. Y en la medalla de plata de choques emocionales está el causado por la inmensa discriminación del Imperio de antaño, con las gemas de élite mirando con desdén y hasta desprecio a joyas de menor escala o utilidad, quienes al sentir la enorme presión y mirada severa bajaban la cabeza al no poder hacer nada más, y siendo los casos más notorios con las gemas defectuosas o salidas del molde, como las famosas descoloridas quienes vivieron marginadas por milenios a causa de no ser aptas según las estrictas normas de las diamantes, viéndose a sí mismas como meros desechos que no son dignos de salir a la luz pública, cosa que también sufrieron gemas como Amatista al enterarse de su imperfección de mano de Jasper, desarrollando con ello un enorme autodesprecio al saber que nunca será suficientemente buena al lado de un cuarzo bien generado, e incluso la misma Jasper se veía deficiente a causa de su improvisado origen en la Tierra, sintiendo la necesidad de compensarlo constantemente al tratar de ser la mejor guerrera posible. O por el contrario, también hay gemas como las Guijarros que proyectaban su inferioridad de manera opuesta, actuando retraídas y tímidas al sentirse poca cosa ante el resto de joyas, teniendo como única excepción Pink, quien al parecer las trataba con el suficiente amor y dignidad, lo que es muy irónico al ella misma haber vivido eclipsada por sus propias compañeras diamantes, quienes la trataban como una joya inmadura y no apta para liderar por su propia cuenta, generándole así un profundo resentimiento al grado de lastimar a su primera perla durante un arrebato, demostrando que la discriminación gema ocurría incluso en las altas esferas, todo por culpa de los absurdos estándares que el Imperio imponía en cada aspecto de su población, negándoles la posibilidad de ser más al no haber cabida para algo como eso, razón por la que la rebelión fue un factor tan clave para que las joyas reprimidas pudieran vivir a su manera, luchando por obtener su ansiada libertad e integridad que alguna vez les fue negada. Has estado lidiando con amenazas reales desde tan corta edad que ahora tu cuerpo responde a amenazas menores como si tu vida estuviera en peligro. Y como mención especial del video, tenemos al famoso estrés postraumático, una consecuencia que afectó de forma global a prácticamente cada joya en mayor o menor medida, con algunas superándolo gradualmente como las gemas sanadas, hasta otras que les costó varios intentos como Lápiz o Perla,
Pero sin duda el caso más severo lo padeció el propio Steven, quien al ser el protagonista, se enfrentó a distintos conflictos desde varios ángulos y casi sin descanso, teniendo que lidiar con diversos problemas ajenos en su afán de ser el mejor héroe posible, lo que al final le terminó pasando factura cuando no pudo aguantar con esa gran carga prolongada, producto del estrés acumulado de vivir tantas peripecias a su joven y temprana edad. Y aún luego de tener apoyo genuino, Steven decidió alejarse por un tiempo para así respirar con calma de todo aquel suplicio del pasado, en especial las cargas que le dejó su madre, quien a pesar de buscar un bien mayor, pagó un alto precio al dejarle a su hijo la mayoría de sus problemas pendientes, proyectándose así como una herida latente en Steven, de la cual le tomará mucho tiempo poder sanar del todo. Estuvo sufriendo en silencio por años, como nuestras gemas, como yo. Y sé que ha sufrido en silencio también. Y en la medalla de oro de traumas gemísticos está el absoluto adoctrinamiento que éstas tuvieron que soportar, nacido del estricto y rígido imperio original que veía las gemas como simples piezas en un plan mucho mayor, siendo esta variable la suma de los demás literales al englobar todo lo que estaba mal en la sociedad gema, influenciando sus mentes desde el mero nacimiento para obedecer y servir sin rechistar, siendo una metáfora directa a un régimen implacable que solo buscaba la eficiencia por sobre la individualidad, quitando todo rastro posible de albedrío para así mantener a raya a su sociedad, llevando las gemas a estar influenciadas desde su raíz y de forma casi absoluta en su mente, siendo difícil para ellas poder desligarse de su rol y objetivo impuesto a costa de su voluntad. Algo que se ve claramente en la serie con Peridot, a quien le tomó casi una temporada entera el aprender a tener otra perspectiva de las cosas, pudiendo en parte dejar atrás su vieja mentalidad gracias a la paciencia y apoyo de Steven, quien también consiguió ayudar al resto de gemas de una manera más general, como a Lápiz, a quien le dio confianza de vivir a su modo, o Amarillo y Azul, quienes pudieron sincerarse con White al echarle en la cara sus absurdos estándares e impuestos, los cuales causaban un daño terrible a su sociedad al generar una aplastante presión acumulativa, lo que finalmente cambió con la Era 3, donde había libertad plena para actuar sin problemas. Pero aún con esa premisa en mente, muchas joyas se resistían al cambio al estar muy arraigadas al pasado, como Jasper, quien se sentía inútil sin un propósito bélico, o de Mantoid y Piropo de los juegos de Steven, quienes estaban confabuladas en un gran complot para reactivar la gloria del imperio en su era de conquista, y todo causado por la mentalidad arcaica de las diamantes que generó un daño duradero en la psique de su población, deformando su visión de la vida en general y dejándolas con una necesidad constante de autopropósito por más artificial que fuera. Pero al menos gracias a Rose y luego a Steven, todas tienen la opción de salirse del esquema, siempre que así lo deseen. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me encantaría saber cuál de todos los literales mencionados es con el que más de acuerdo están, o si creen que hay alguna otra variable que merecía aparecer en la lista. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!